Adelante, hermano Ali. Gracias. Si me permiten, por favor, con su deferencia, hermano Jader, que el pastor Isaí me diga si las tres personas, esas tres personas en un ser, son tres dioses, sí o no. Esa no es la pregunta, sino que él cree que esas tres personas son tres dioses. Para hacerle la pregunta. No creo que sean dioses. ¿No son tres dioses? No. Bueno, listo. Entonces, para hacer la pregunta, dado que usted nos dice que hay varios creadores, mi pregunta es, y tomó usted Hebreos 1.2, y el de Hebreos 1.8 habla del Hijo también, y dice que es Dios. Ese Dios creador que es el Hijo, es la misma persona Dios, creador, la misma persona Dios creador, de Malaquías 2.10, Malaquías 1.6, Deuteronomio 32.6, ¿es la misma persona Dios de esos textos, creador, o es otra persona Dios? Ese sujeto Dios creador de Hebreos 1.2, que es el Hijo, de Hebreos 1.8, ¿es la misma persona Dios creador de Malaquías 2.10, Malaquías 1.6, Deuteronomio 32.6? ¿Es la misma persona Dios o es otro? Listo. Adelante. ¿Es la misma persona o es otra persona? Amén, es la misma persona. Claro que sí, amigo Alex Cerrato, porque yo dije que cuando se habla de Jehová o Yahvé, estamos hablando del ser. Y ese ser no se puede dividir. Ese ser no se puede partir. ¿Quién lo parten entonces? Son ustedes. Porque para mí no hay problema decir que Jesús en esos textos es mencionado o se está refiriendo a él. Sí, se está refiriendo a él. Yo no tengo ningún problema de decir eso, amigo Alex Cerrato. El problema lo tienes tú, porque tú no puedes probar que el ser sea una única persona. Porque la escritura, la Trinidad no se fundamenta en un texto, se fundamenta en toda la escritura. Lo revela desde Génesis hasta Apocalipsis. Y yo creo que personalmente, en algunos casos, como los textos que tú citaste, personalmente está hablando de la persona de Jesús, por supuesto. Hay salmos mesiánicos que están directos a la persona de Jesús. Hay textos que hablan de Isaías, hablando de Yahvé, que están directos hablando de la persona de Jesús. Para mí no hay problema. El problema lo tienes tú porque precisamente en el Antiguo Testamento ninguna vez y ningún texto vas a mostrar literalmente que diga que Dios es una única persona. Pero sí te puedo revelar y sí te puedo decir que el Nuevo Testamento Cristo revela que ese ser subsiste entre las personas. ¿Por qué? Porque Jesús nos envía a sí mismo. Lo envía a su Padre, y ese Padre Yahvé. Ese Padre es, ¿verdad?, Jehová de los ejércitos, Yuhé-Bajé, ¿verdad? Y en Juan 10:30, él mismo, ¿verdad?, enseña y demuestra que posee esa misma esencia, ese mismo ser, esa misma naturaleza de su Padre. Por lo tanto, no puede ser otro Jehová y no puede ser otro Dios. ¿Entendiste? Sale este rato. Pastor Jader, Pastor Jader, ¿por qué viene a emocionarse cuando ya le está acabando Pastor el tiempo? Jader, disculpe, pastor, que el pastor Camarillo nos diga qué persona es el de Deuteronomio 32.6 y el de Malaquías 2.10 y Malaquías 1.6. ¿Qué persona está hablando allí que es el creador? Y él dijo que era la misma persona, Jesús. ¿Qué persona está hablando allí? ¿El Dios Trino o quién está hablando allí, Isaí? Por favor, si puede respondernos, y si no, no hay problema. Es para que tú entres en razón. Claro, no hay problema, Alex Cerrato, por supuesto. Malaquías 2:10 dice, no todos tenemos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. Si tú me preguntas, ¿a Jesús se le puede llamar Padre? Hiper sí, claro que sí, mega sí, porque en Isaías 9:6 habla que ese niño comparte el nombre de su Padre. Amén. Listo, hermano. Le voy a poner su tiempo, que el hermano Jair está esperando el tiempo. Adelante, hermano Alex. Gracias. Bueno, mire, es tan fácil refutar la Trinidad, porque el de Malaquías 2.10 dice que es el Padre. No tenemos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. Malaquías 1.6 dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Sí, pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra y dónde está mi Señor? Si Jesús es la misma persona, la persona creador de Hebreos 1.2, que usted hizo la pregunta, de Hebreos 1.2, de Hebreos 1.8, Dios y creador, si es la misma persona, Dios creador de estos textos, pues los textos están hablando del Padre, no están hablando de otro. Recuerde que para los judíos solamente hay un Dios, el Padre.
Y le pregunté si era la misma persona Dios creador de Deuteronomio 32:6. Usted dijo que sí, que era la misma persona Dios creador. Era la misma persona Dios creador de Deuteronomio 32:6. Y Deuteronomio 32:6 dice, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, no es él tu padre. No está hablando del Dios en tres personas o de Jesucristo como otro padre. No es él tu padre que te creó, él te hizo y te estableció. Deuteronomio 32:12 dice que Jehová es solo. Y el verso 39 lo dice también. Y él es el único Dios, Deuteronomio 4, 35 y 39, que dice que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro además de él. Usted ha sepultado, las dos preguntas que le he hecho, amigo Isaí, ha sepultado literalmente. Ahora, para no caer en ese hueco que ha caído estrepitosamente, dice que hay dos padres, pero la Biblia dice un Dios y Padre, no dice dos padres. Hay un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Y el de 2 Corintios 13, que usted lee, el Padre Jesucristo, 2 Corintios 6:16. Allí lo dice el 18. Ahí en ese mismo texto dice que el Señor es el Espíritu. Entonces ahí no habla de tres personas. Está hablando de Jesucristo como Dios, Señor y Padre. 2 Corintios 6:16 al 18. 2 Corintios 3:17. El Señor es el Espíritu. Él es el Señor, Dios y Padre. Bueno, pastor, adelante con su pregunta. Filipenses 2:5 dice Alex Serrato, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ya que para la unicidad Cristo Jesús, la frase Cristo y Jesús está hablando Cristo más específicamente de humanidad. Mi pregunta es sencilla. ¿En qué momento y tiempo y espacio se halló este sentir en ese Cristo Jesús? ¿Antes de su encarnación, durante de su encarnación o después de su encarnación? Adelante, hermano Alex. Bueno, primeramente debo decirle, amigo Pastor Isaí, que usted debe primeramente responderme a quién se refiere Cristo cuando dice este sentir. Si se refiere al Dios Hijo, al Dios Espíritu Santo, al Dios Padre, es lo primero que usted debería haber preguntado. Ahora, yo le puedo leer cuando Pablo dice aquí en la Biblia, Septuaginta al español, y Septuaginta cuando dice siendo en forma de Dios, o siendo el mismo Dios, se refiere a Jesucristo como Dios, Señor y Padre. Gracia y paz a vosotros de Dios, Padre nuestro, y Señor Jesucristo. Así está en el texto griego. Entonces, ¿en quién hubo ese sentir? Pues hubo ese sentir en Jesucristo como Dios, Señor y Padre. ¿Sí? ¿Dónde? Pues cuando creó al hombre, haya pues en vosotros este sentir como en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no se le importó el ser semejante a Dios, o no le importó ser el mismo Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Dios tomó la decisión de venir él mismo a salvarnos, Isaías 33:22, Isaías 35:4. Decidió y venir él mismo en persona, dice Isaías 35:4, venir él mismo en persona. Entonces no fue ni después de la encarnación, como usted quiere decir, ni fue en la persona del Dios Hijo. Usted debe leerme el texto griego y leerme la Biblia Septuaginta al español, una Biblia que es de traducción trinitaria. Ese Jesucristo es Dios, Señor y Padre, y Pablo lo presenta en su segunda carta a los Corintios 6:16, que dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salí en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no tocó lo inmundo, y yo recibiré, y seré a vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Allí vemos a Jesús como Señor, Dios y Padre, ese único y verdadero Dios, Jesucristo, Señor, Dios y Padre. No hay otro, amigo Isaí. Entonces, ese sentir que hubo él fue en el mismo Jesús, cuando como Dios, como el único Dios, ese Dios de la eternidad, por eso es llamado el Padre Eterno, decidió venir él mismo en persona a salvarnos. Esa es la respuesta, amigo Isaí. Gracias. Tiempo. Adelante. Okay. Muchas gracias, amigo. Bueno, nuestro amigo Serrato acaba de destruir completamente la unicidad, porque automáticamente él pregunta y dice, es que me tienes que preguntar quién quién sintió ese sentir. Bueno, el mismo texto te está diciendo que es Cristo Jesús, pero tú nunca respondiste la pregunta, porque al responder la pregunta tienes que aceptar que antes de su encarnación, no durante ni después, sintió ese sentir. Es decir, que había alguien que había sentido una experiencia de sentir, de la cual fue movido a despojarse a sí mismo, ¿verdad? Por lo tanto, podemos demostrar sencillamente que ese Cristo, que para los unicitarios, cuando les conviene por la palabra ungido, o por lo que implica la palabra ungido, es solamente la carne. ¿Cómo puede ser la carne? La carne se hizo sentir
en sí misma, imposible que no, la carne se hizo carne, la carne se despojó de su carne, no. Aquí automáticamente, específicamente sí podemos identificar a Cristo con el Hijo de Dios, ¿verdad? Claro que el Hijo de Dios tuvo ese sentir, por eso te dice Pablo, Cristo Jesús haya pues en este sentir que hubo en Cristo Jesús. Dice Cristo Padre, dice así Alex Cerrato, Cristo Padre. No dice así Alex Cerrato. Entonces no le añadas ni le quites para que no seas añado mentiroso. ¿Por qué? Porque para Pablo Cristo no era el Padre, pero sí Cristo es el Hijo, ¿verdad? Porque ustedes automáticamente han declarado que Cristo es la carne, pero el problema aquí es que Cristo, siendo la carne, si una hipótesis de hace rato dice, bueno, la carne se hizo carne, la carne se despojó de carne, ¿no? Por supuesto que no, ahí tiene que ser identificado como un sujeto. Ahora, referentemente al Padre, por supuesto que nosotros no hay problema de llamar a Jesucristo el Padre. Una regla explícita que evidentemente no podemos llamar a otro padre, bueno, entonces explíqueme por qué Pedro le habló a los antepasados judíos padre. Pablo hablaba de sus padres, los judíos. Entonces era un politeísmo también ahí, Alex Cerrato, ¿verdad? Tiempo. Oiga, ahí lo vi bien cuando se emocionó en la mitad. Pastor, pero entonces usted dice que Jesús, Pablo sí lo llamó padre, pero usted dijo que Pablo no lo había llamado padre, pero sí lo llamó padre. Entonces, ¿cómo es posible que si lo llamó padre o no lo llamó padre? Usted mismo se refuta, amigo, porque dice que Pablo sí lo llama padre, pero que no lo llamó padre. ¿El Padre envió al Padre del cielo? ¿Sí o no? ¿Por qué? Entonces dice que no. El Padre vio al Padre del cielo. Pero es que usted dijo que Pablo no lo llamó padre y después dice que sí lo llamó padre y que en eso no había ningún problema. Al fin, ¿qué? ¿Si es padre o no es padre? Yo lo que te dije es que ahí en ese texto de Filipenses 2:5 no dice Cristo Padre. Hay que lavarse bien los oídos. Pero dijiste que sí era el padre, que no tenía ningún problema decir que sí era el padre. Entonces, ¿si es el padre o no es el padre? Así es. Oiga, Claro, porque para mí no se preocupe que yo le mando un pedacito yo. No, pero que responda, ¿si es el padre o no es el padre? Claro que para mí el Padre es tripersonal, no hay problema. Ah, son tres personas padres. Vea, pues, tremendo este. No, mejor no lo digo. Personas que pueden ser llamadas. Mejor no lo digo. Tres padres tiene este señor, tiene tres dioses, tiene tres padres. Tremendo. No, yo nunca dije tres padres, sino un padre tripersonal. Adelante, hermano Ciair, vamos. Hermano Ciair, vamos a su pregunta. Bueno. Hermano Ciair, vamos. Ustedes ven que el pastor Isaí Camarillo, lo que acaba de confesar el pastor Isaí Camarillo, que la Trinidad son tres padres, tripersonal. Tripersonal, dijo él, la Trinidad son tres padres. Tremendo eso. O sea, la pregunta, él dice que son tres creadores y que Cristo es otro creador, pero la pregunta fue tremenda y directa. Si Jesucristo es el sujeto Dios creador de Hebreos 1:2 y de Hebreos 1:8, el cual es Dios, es el mismo sujeto Dios de Malaquías 2:10, Malaquías 1:6 y de Deuteronomio 32:6, es el mismo sujeto Dios. Él dice que sí, que es el mismo sujeto Dios, pues entonces Jesús es el Padre, pero dice que no es el Padre, que Jesús no es el Padre, pero que sí es el Padre. ¿No creen ustedes que eso es una contradicción? Todo un pastor trinitario lo diga así. Si es el Padre, pero no es el Padre. ¿Cómo puede ser eso? Es Dios, pero no es otro Dios. Son tres dioses, pero no son tres dioses, es un solo Dios. Eso es una contradicción. La verdad, la Trinidad es una contradicción tremenda. ¿Por qué no abordó el texto de Filipenses cuando me hace la pregunta? Pablo dice literalmente en el texto de Filipenses, dice, gracias y paz a vosotros de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Ese Dios fue el que tuvo el sentir. ¿Por qué no lo abordó? Dice que no dice Cristo Padre. Pues evidentemente Filipenses 2:6 no dice Cristo Padre, o 2:5 no dice Cristo Padre, pero en el verso 1:2 Pablo sí demuestra que Jesús es el Padre. Gracias y paz a vosotros de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Entonces este Cristo es el Padre y Pablo lo confirma en 2 de Corintios 6:16. No dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Ese Dios que vino y habitó entre nosotros es Jesús. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y será mi pueblo. Por lo cual salí en medio de ellos y apartados, dice quién, el Señor. No toque lo inmundo, yo recibiré. Y seré a vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El Señor Todopoderoso Jesús, y si es el Padre. Entonces, este Señor tiene tres padres, y la Biblia dice un Dios y Padre. No dice un Dios, tres personas.
que las tres personas sean tres padres. Tremendo lo que enseña la Trinidad. Bueno, mis hermanos, dale me gusta y comparte. Gusta y comparte. Hasta la próxima.